Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos una vez más a sus teleclases de lengua y literatura. Espero que los aprendizajes que hoy adquieran sean de su provecho y de su utilidad. Estoy seguro que nos divertiremos en esta aventura. Teleclases número 19 para cuarto año de educación básica, con el tema Intención comunicativa, narrar. La destreza con criterio de desempeño a trabajar el día de hoy es distinguir la intención comunicativa que tienen diversos textos de uso cotidiano, desde el análisis del propósito de su contenido. Lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Qué son y para qué sirven los textos narrativos? Características, elementos y estructura de los textos narrativos. Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a una nueva teleclase de su asignatura Lengua y Literatura. Continuando con este tema de los propósitos de la comunicación, el día de hoy tenemos el tema que les detallo a continuación. En primer lugar, vamos a definir qué es un texto narrativo. Los textos narrativos son aquellos que cuentan una historia que se desarrolla en un periodo de tiempo y en un lugar determinado. Esta narración hace referencia a la manera de cómo se cuenta la historia. Esta se hace en forma de secuencia o como una serie de acciones. ¿Y quién realiza esta acción? Pues quién más que los personajes, y permite que nosotros, los lectores, nos imaginemos toda la situación, es decir, imaginemos el lugar, imaginemos el tiempo, imaginemos los personajes y las acciones que están desarrollándose. Las historias, los personajes y los lugares pueden ser reales, pueden ser imaginarios, pueden estar basados en hechos verídicos o en la pura creación de quien escribe. El narrador de la historia puede ser parte o no de la misma. Él va a ser quien cuenta el relato al lector, empleando cualquiera de las tres personas gramaticales. Puede ser la primera persona, la segunda o la tercera. La narración se utiliza tanto en la comunicación cotidiana, es decir, en el día a día, para transmitir información, así como en la literatura, para la creación de las grandes historias. Cada autor tiene su propio estilo para narrar, además que mantienen una estructura general que identifica a los textos narrativos con una introducción, un desarrollo, un nudo y un desenlace. A continuación, vamos a analizar algunas características del texto narrativo. Un texto narrativo tiene como finalidad contar una historia, transmitir una historia, que además puede informarnos o entretener al lector. Es por eso que en la clase anterior yo les había comentado que un texto podría tener dos intenciones al mismo tiempo. Por ejemplo, yo les podría contar un cuento con el fin de narrarlo y también con el fin de entretenerlos. Eso va a depender de cada caso. Sin embargo, no debemos olvidar que el principal propósito de los textos narrativos es contar una historia. Además, se caracteriza por tener la figura de un narrador, quien es la persona que nos va a contar la historia. Puede aparecer a través de un personaje dentro de la historia o ser un narrador omnipresente, es decir, que está por fuera de la historia, pero nos está contando la misma. Como ya lo habíamos mencionado, el autor es quien le va a dar un estilo único al texto narrativo que haya creado. Si nosotros, por ejemplo, somos los creadores de un cuento, de una historia o una leyenda, seremos nosotros mismos los que le pongamos a la historia nuestro estilo, con nuestras propias palabras, nuestras propias formas de expresarnos, con nuestras ideas, nuestros pensamientos o incluso con nuestros sentimientos. Muy bien, ya que revisamos de manera general
algunas características que tiene el texto narrativo, es preciso revisar también los elementos del texto narrativo. Un texto narrativo se caracteriza por tener diversos elementos, como por ejemplo, el narrador. Para que un texto sea catalogado como narrativo, es necesario y preciso que exista la figura de un narrador. Él es quien cuenta la historia y puede estar presente como uno de los personajes, como ya lo habíamos dicho, o puede ser omnisciente, que está por fuera, que todo lo ve y va relatando todo lo que sucede dentro de la historia. O también podría ser un narrador testigo. Este no conoce toda la historia, pero va narrando simplemente lo que observa. Ya lo vamos a detallar mejor con un ejemplo en la clase en vivo. Tenemos además a los personajes. Ellos son quienes actúan en los acontecimientos que van sucediendo en el relato. Estos personajes pueden ser personajes principales, que son considerados los protagonistas y sobre los que generalmente se basa la historia, o secundarios, quienes intervienen en hechos puntuales del relato. Muchas de las veces acompañan al protagonista o tienen algo que ver con ellos. También tenemos el espacio. Este es uno o varios lugares específicos en donde transcurre o sucede la historia. El lector logra imaginar cada espacio y sentir emociones particulares a través de la descripción que detalla el autor del mismo. También tenemos el tiempo. El tiempo es el momento o es la época en el que se está desarrollando todos los acontecimientos. Por ejemplo, el tiempo podría ser lineal, es decir, cronológico, o con idas y vueltas, jugando con los hechos del pasado, del presente y del futuro a lo largo de todo el relato. Es común que hayan visto de pronto en alguna película que empiece con el final y el protagonista lo que hace es recordar lo que sucedió hasta llegar a ese punto. Esa es una forma de jugar con el tiempo dentro de una narración. Bien chicos, ahora vamos a revisar la estructura que posee el texto narrativo. Esta está compuesta de 3 partes. En primer lugar, tenemos la introducción. Es la presentación de la historia que permite situar al lector en un contexto determinado. ¿Qué es un contexto? Es conocer el ambiente, en qué tiempo o en qué lugar se va a desarrollar la historia. Aquí también se hace una introducción de los protagonistas de la historia. Se nos dan las características, se nos dan los nombres y más o menos se nos orienta cómo son a través de la descripción. Luego tenemos el desarrollo o el nudo. Esta es la parte más extensa del relato. Aquí se conocen absolutamente todos los detalles que suceden a lo largo de la historia, que le suceden a los personajes y todos los acontecimientos que se van conectando unos con otros. Aquí es donde sucede también el conflicto. ¿Qué era el conflicto? Era el problema al que se va a enfrentar él o los personajes principales y secundarios. Finalmente tenemos el desenlace. Este es el cierre de la historia. Aquí se revelan todas las interrogantes que surgieron durante el desarrollo del relato. Puede ser un final trágico, un final feliz o incluso puede ser un final abierto a la duda, con posibilidades de que la historia continúe en relatos posteriores. Muy bien, ya que conocemos un poco más acerca de los textos narrativos, vamos a ver algunos ejemplos de los mismos. Estos son muy diversos y cada uno presenta características particulares, pero se identifican como textos narrativos porque tienen en común la estructura que ya la vimos de su narración. Algunos ejemplos podrían ser el mito, la fábula, la crónica, la novela, la anécdota, el cuento o la leyenda. Bien chicos, para ir finalizando este tema, vamos a hacer una breve reflexión del mismo. Desde siempre, el hombre ha sentido la satisfacción
por el consumo de historias de todo tipo, cosas que pueden ser reales o que pueden ser ficciones, que cuentan aventuras o varias travesías. En un inicio, esto provocó que existan personas dedicadas a cantar las historias, que eran culturalmente significativas para cada comunidad. Al no existir la escritura, antes las historias se cantaban y de esta manera podían transmitirse de una persona a otra. Ahora, este fenómeno se trasladó hasta incluso después del desarrollo de la escritura. Y precisamente gracias a la escritura, comenzaron a plasmarse las historias hasta quedar inmortalizadas. Muchas de estas historias, como ya les dije, quedaron en el plano escrito. En la Edad Media específicamente, se conservó muchas de estas historias, de estos textos, y permitió que la posteridad, es decir, nosotros, las generaciones que iban a venir a futuro, podamos irlas conociendo o podamos irnos enterando de cuáles eran sus historias. Ahora, cuando la sociedad se comenzó a volver letrada, ¿qué significa letrada? Que ya sabía leer y escribir, y cuando se desarrolló la imprenta, existió un claro proceso en donde el texto narrativo surgió, fue en auge. Así comenzaron a surgir historias para un público que era capaz de leer y que buscaba con el mismo fervor que sus antepasados el placer de una buena historia. A raíz de esto, el texto narrativo tuvo dos grandes vertientes, la de la novela y la del cuento. Ambos se distinguen por la extensión y por el tratamiento que le dan a los personajes. De esta manera, una novela suele tener un desarrollo mucho mayor en lo que respecta a las características de la personalidad de los personajes, dando cuenta, es decir, contándonos sus motivaciones, sus anhelos, sus sueños, sus esperanzas, sus errores, sus fracasos. En el cuento, por otra parte, suele centrarse netamente la narración en la historia, es decir, en los eventos en sí. Para finalizar, cabe señalar que el texto narrativo tuvo su cúspide por allá en el siglo XIX, cuando se llevó a un nivel de desarrollo muy profundo, intentando responder cosas relativas al intelecto de las personas, aunque también fundamentalmente de procesos o de hechos históricos. De esta manera, chicos, el texto narrativo pasó de ser un simple entretenimiento y se consolidó como un fenómeno de reflexión que nos ha contado las más bellas historias. Y no hay nada más gratificante que sentarse a leer un buen libro con una muy buena historia. Me llamo Jordi Sierra y Fabra y soy escritor. Llevo escribiendo desde que tengo 8 años y no voy a parar de escribir. Soy tartamudo, ¿a que no lo parece? Pues no es broma, no podía hablar. Con 8, 9 o 15 años yo no podía hablar. Sigo siendo tartamudo. Lo bueno es que me reciclé, llegué a ser locutor de radio. Pero aquí entre amigos, igual de vez en cuando, tartamudeo. Tenía más problemas cuando era niño. Éramos pobres, televisión en mi casa no había, jugar en la calle no, me podía pillar un coche. Estaba siempre en mi casa solo y leyendo. Soy hijo único, además. A mí leer me salvó la vida. Devoraba libros sin parar. Me di cuenta, afortunadamente, de que yo estudiando era un burro integral. Pero todo lo que leía se me quedaba aquí y aquí. Lo absorbía. En mi barrio, biblioteca no había, ni en mi colegio. Así que yo tenía que ir cada día a mis vecinos, me daban pan seco, diarios viejos, iba a un trapero, lo vendía, y me daban 2 reales cada tarde por lo que vendía de pan seco y diarios viejos. Sí había en mi barrio una librería de segunda mano. Para mí aquel lugar era un paraíso. Yo entraba en aquel sitio y quería leer todos aquellos libros, todos. Escribiendo no tartamudeaba. Eso era genial para un crío de 8 años, tartamudo. Y eran tartamudos los que no podía hablar, o sea, me quedaba bloqueado, me dejaba de respirar, hacía... Y me quedaba así, era muy duro. Así que para mí escribir era la salvación. Mi padre me prohibió escribir.
Yo le dije, papá, aunque sea poco, ganaré algo, ¿no? Quería ser escritor, no rico, famoso, eso es otra historia. El arte se mide por lo que sientes al hacerlo, no por lo que te pagan por hacerlo. Mi padre no le culpe nunca de nada, quería lo mejor para su hijo. Mi escuela fue mi gran trauma y lo que me decidió, por fin, a tomarme en serio lo de escribir. Por ejemplo, un profesor de matemáticas que de vez en cuando decía en clase, venga, vamos a reír un rato, cierra la pizarra, vamos a reír un rato. Era el bufón de la clase. Imaginaos cómo era mi escuela. Recuerdo un día que me dijo, 2 y 2, ¿cuántos son? ¿Por qué? Porque para un tartamudo, las palabras que empiezan por C, P o T son impronunciables. 2 y 2 son 4. Yo aquel día dije en clase, y dijo el profe de matemáticas, va a hacer un pato, ¿verdad? Cuidado, era un niño. En clase de lengua, la maestra dijo en clase, venga, redacción, tema libre. Hice un cuento de un marciano verde, peludo, que bajaba de Marte a la Tierra y se perdía. Yo hice té con 12 años. Me la copió Steven Spielberg, que es muy guarro. A mí me clavó un 0. Con un 0 mi padre me mataba. Tuve que decirle, maestra, ¿un 0 por qué? Ortografía, no había faltas, leía cada día. 3 páginas, no, yo 6 folios, era un tío, era incontenible. Vocabulario, alto, leía en casa el diccionario para buscar palabras nuevas, mirá si era un bicho raro. Era un 0 injusto y le dije, maestra, quiero ser escritor. Me miró y me dijo delante de toda la clase, ¿tú escritor, Sierra? Mira, hijo mío, mejor te buscas ya un trabajo porque eres un inútil y lo serás toda tu vida. No sueñes. Es lo peor que se le puede decir a un niño de 12 años. Mi padre me prohibía escribir y según la escuela yo era un ser inferior. Cuidado, en la escuela, además, sufrí palizas por ser tartamudo. Os diré algo, el que pega es un cobarde cagado de miedo, que le tiene tanto pánico a la vida que emplea su violencia para acosar a los demás. Así que recibí muchos golpes y me los tragué. Y esos me hicieron más fuerte. Nunca pudieron conmigo. Aquel día, llorando en casa, descubrí que sí, que había una persona que sí creía en mí. ¿Sabéis quién? Yo. Es suficiente. Os diré algo, y me pongo de pie. Vuestro padre es vuestro padre, los jóvenes. Vuestra madre os ha parido. Perfecto. Los profes no son tontos, saben más o menos cómo sois y de qué pie calzáis. Perfecto. Pero cuidado, lo más importante lo sabéis solo vosotros. ¿Y qué es lo más importante? Lo que cada cual tiene aquí dentro y aquí dentro. Esto es vuestra vida, son vuestros sueños. Si estáis seguros de algo, hacedlo. Si creéis en algo, id a por ello. Que no os coman el tarro. Tenéis solo una vida y es corta. Se pasa volando. Haced lo que os gusta. Estoy harto de oír a vuestros padres, los jóvenes, diciéndoos, hijo mío, estudia algo con salida. ¿Qué sois, una autopista o qué? Sed caminos de cabra, id por donde queráis, sed felices. El dinero llega después. Vivimos en un mundo materialista, egoísta, en el que no hay ningún trabajo de hoy en día que dentro de 20 años que os asegure la vida. ¿Qué os va a asegurar la vida? Tener esto abierto, el corazón abierto, el estómago resistente y leer, absorber la vida como esponja. Y bien chicos, con eso hemos llegado al fin de la teleclase de hoy. Espero que el tema les haya gustado, les haya llamado la atención y que hayan cogido los apuntes necesarios en su cuaderno. No olviden que tenemos un espacio todavía donde podemos conversar más del tema, aclarar muchas dudas, hacer preguntas, hacer respuestas para interactuar de una mejor manera y que comprendamos mejor el tema. Por favor, no se desconecten, no se vayan, que a continuación seguimos.